Amigazos, amigazas, fíjense ustedes que aunque ya tiene este material que les voy a presentar aproximadamente unos 6 días, 5 o 6 días aproximadamente, pero no deja de ser interesante y por eso lo rescaté de las redes. Ya ven que allí encuentra uno mucho, lo rescaté y quiero presentárselo. Es una mesa de análisis donde está Abraham Mendieta, un tipazo Adrián Mendieta de veras, y Paus Hospital. El otro, bueno, ahí está muy claro quién defiende la Cuarta Transformación y quién defiende los intereses de la oposición, que es Paul Hospital sin H. Hospital sin H. Pues miren ustedes, el tema sigue siendo lo del Poder Judicial. Escuchen ustedes nada más aquí cómo defiende Mendieta con argumentos sólidos el asunto de la ley que se aprobó con la reforma del Poder Judicial. Bueno, lo que vimos esta semana fueron dos cosas distintas. Sí. Primero, un berrinche monumental por parte de quienes van a perder una parte de sus privilegios espurios, pero en segundo lugar y más importante, que es lo que a mí me apasiona, vimos una de las contradicciones tradicionales entre la política y el derecho. Paul ha dicho aquí varias veces que él estudió ciencia política porque le apasionaba la figura de López Obrador, para bien y para mal. Yo estudié ciencia política porque me apasionaba la figura de cómo el pueblo se organiza para cambiar la sociedad que tiene, para cambiar el orden que tiene, ¿no? Los politólogos, y aquí Paul no me deja mentir, creemos que existe un poder por encima de todas las cosas, que es permanente, que es ilimitado, que es el poder constituyente. El poder constituyente es cuando el pueblo se organiza para cambiar su forma de gobierno. Los poderes constituidos, las constituciones, las leyes, los diputados, los senadores, son formas en las que el poder constituyente, el pueblo, capitaliza y ordena su fuerza. Lo que estamos viendo en este momento es una resistencia de una pequeña parte del poder constituido, unos cuantos jueces, contra el poder constituyente, la fuerza del pueblo. ¿Y por qué digo que la reforma judicial es el poder constituyente? Porque cumplió los requisitos que nos damos en una constitución para cambiar las leyes fundamentales, para cambiar la propia constitución, que son 2/3 partes de los senadores, 2/3 partes de los diputados, la mayoría de los congresos locales y la declaratoria de constitucionalidad. Bien, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Una pequeña parte de un poder constituido intentando limitar las decisiones que toma un pueblo. Lo que estamos viendo es absurdo. Es un bloqueo institucional por parte de un pequeño grupo que se niega a perder sus privilegios. Lo que está ocurriendo en México es perfectamente válido y democrático. La mayoría del pueblo de México, representado legal y legítimamente en las formas que tiene, decidió cambiar la Constitución. Y en mi segunda participación me voy a los artículos constitucionales. Bien, 2 minutos, Paul. Bien, pues efectivamente, después de todo esto del politólogo Mendieta, pero estamos hoy ante un debate del Estado de Derecho. Al final del día hay una separación de poderes, lo sabemos, nos lo enseñaron desde la primaria. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y entre estos 3 poderes debe de haber pesos y contrapesos. ¿Para qué? Para que ningún poder esté por encima de otro, o peor aún, que uno se subordine a otro. Yo sé que usted, mientras le digo esto, piensa que hoy el Poder Legislativo está completamente subordinado al Poder Ejecutivo, y tiene razón. Hay un superpoder ejecutivo que controla también en términos legislativos. Pero falta el otro, el que justamente dirime las resistencias o las diferencias que existan entre poderes, que es el Poder Judicial. Y aquí es en donde estamos entrampados hoy en día, en donde por supuesto que hay una reforma constitucional que, bueno, se consigue la mayoría calificada, ya ha visto usted cómo, amenazando opositores, buscando comprarlos, buscando corromperlos, amenazando a sus papás, metiéndolos a la cárcel, en fin, toda la historia que ya hemos revisado de cómo consiguen esta mayoría calificada. Por ahí 2 del PRD y 1 del PAN se van con Morena, y efectivamente en términos constitucionales hoy tienen las 2/3 partes de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y además la mayoría de los congresos locales. Sin embargo, todavía queda por ahí un espacio dentro del Estado de Derecho donde el Poder Judicial puede frenar este tipo de acciones. Ellos dicen que no tienen razón, que el Poder Judicial no lo puede hacer. Pero si no tuvieran razón y si el Poder Judicial no lo pudiera hacer, ¿para qué el día de hoy las y los diputados de Morena presentan una iniciativa que justamente tiene que ver con esto?
Hoy presentan una iniciativa, como le dieron cuenta aquí en Milenio, para evitar que el Poder Judicial eche abajo cualquier reforma constitucional. Entonces, si estaba tan claro en la ley, como dice Claudia Sheinbaum, ¿para qué presentar hoy una propuesta? Con gusto te lo explico. Está raro. Con gusto te lo explico. Cuéntanos. La ley de amparo lo que hace es reglamentar dos artículos constitucionales, el 103 y el 107, que son los del juicio de amparo. En esa ley de amparo, en el artículo 61, viene de manera muy clara que no hay suspensiones sobre reformas constitucionales. ¿Qué están haciendo en el Poder Judicial? Una trampa. Dicen, bueno, como esto viene en la ley reglamentaria, que no hay suspensiones sobre el juicio de amparo, pero los derechos humanos son constitucionales y están por encima, la defensa de los derechos humanos a cobrar más que el presidente o a estar en paro y cobrar 2 meses, está por encima de la ley. Eso es un absurdo jurídico. Por eso la suspensión se ignoró como las 140 anteriores. Es un subterfugio. ¿Qué está haciendo Morena? Para que esto no vuelva a ocurrir, ni siquiera va a aplicar en este caso particular, porque ni se recurrió, simplemente se ignoró. Para que esto no vuelva a ocurrir, va a haber una reforma a la Constitución donde lo que viene en la ley de amparo, que es constitucional, aunque ellos digan que no, se va a subir a la Constitución para que ya no se hagan pactos. Bueno, pues como se lo advertí, si fuera tan clara la norma, si fuera tan clara la ley, si fuera tan clara la interpretación de la misma, ¿para qué hacer la presentación de una iniciativa hoy para algo que es totalmente claro, según lo dice aquí Abraham Mendieta? Entonces, por algo están presentando esta iniciativa, vamos a dejar que tenga su cauce legal. Lo que sí es que debemos de respetar los pesos y contrapesos. Hoy, por supuesto, que el Ejecutivo lo ganan con una inmensa mayoría, el Legislativo, la mayoría calificada la cooptan con cuestiones inconfesables aquí al aire, pero hoy tienen la mayoría calificada y nos queda solamente el Poder Judicial. Yo, en lo personal, me parece que la reforma ya está, la reforma pasó en la mayoría de los congresos de los estados, y en donde debería de estar metida la oposición es en las nuevas reglas del juego, jugarlo, y entonces pensar en perfiles idóneos para poder ocupar espacios que nos garanticen justicia a usted y a mí, en lugar de tratar de cambiar nuevamente las reglas del juego para regresarlas, pero eso es una opinión personal. Va, 30 de contrarréplica antes de pasar al otro tema de lo que pasó la semana pasada. Hay posibilidades, pero juguemos con la nueva realidad. Exacto. Poder constituyente. El poder constituyente ejerciéndose la realidad encima de la mesa. ¿Qué puede cambiar las decisiones del poder constituyente? Solamente otro poder constituyente, no un poder constituido. Están haciendo el ridículo los jueces con suspensiones absurdas contra decisiones mayoritarias reglamentadas por la Constitución en la que el pueblo de México se expresa. No hay nada más que hablar. El pueblo habló, consiguió la mayoría y cambió las leyes. Punto. 30. Correcto, a jugar con las nuevas reglas, como lo digo aquí de manera muy clara. Me parece que los jueces, en buena medida empujados por algunos intereses políticos o de algunos partidos políticos, están haciendo este tipo de artimañas que pueden o no tener al final una consecuencia legal. La realidad y en la Realpolitik, con la reforma constitucional, como se cumplió con todo el proceso que se lleva, que está marcado en nuestra norma, caray, juguemos con las nuevas reglas, juguemos con este nuevo juego y metámonos entonces a tener un poder judicial verdaderamente autónomo. Bueno, ahí que quede. Yo creo que disfrutaron de esta mesa. Compártanlo, denlos el like si lo merecemos, obviamente, y pues suscríbanse si no lo han hecho. Nos vamos a ver primeramente el creador en el siguiente video de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa. Meow.